la parábola empieza así, ¿no? Con Mateo 22, del 1 al 14. Vamos a ver aquí por pedacitos. Dice así, ¿no? Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a su negocio, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Esta parábola, la fiesta de las bodas, es una de las tantas que Jesús enseñaba al pueblo de Israel porque él quería facilitar su enseñanza a través de parábolas. Entonces, aquí vemos que Jesús empieza, ¿no? Dice: el reino de los cielos semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. O sea, esta fiesta de bodas se refiere al reino de Dios. Por eso hace una semejanza con la fiesta de bodas de un rey hacia su hijo. Y acá hay algo importante, miren ustedes, en esta parábola. El rey envía a sus siervos dos veces. No fue solamente una vez. El rey envió la primera vez y volvió a decirles a los siervos: vuelvan a invitar a los convidados. Inclusive en la segunda vez les dice, ¿no?, que le digan a los convidados que hay comida preparada, que hay toros y animales engordados que han sido muertos. O sea, les ofrece a los convidados comida, es un banquete. Y entonces, aún así, con todo y eso, los convidados pues simplemente no hicieron caso. Y esta invitación que hace el rey hacia los convidados, que nos sucede hoy en día a nosotros, cuando nos invitan al reino de los cielos a través de los pastores, las iglesias, los sacerdotes, etc. Nos invitan hacia el reino de los cielos. Y sin embargo, la gente no va, simplemente no hace caso, ¿no? O sea, esto sucede hoy en día, así como lo cuenta Jesús en esa época a través de esta parábola, sucede hoy en día lo mismo, ¿no? ¿Cuánta gente es llamada a las iglesias y simplemente no va porque no tienen tiempos, quieren dedicarse a sus cosas? Y sucede hasta el día de hoy. Acá dice, ¿no? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Se refiere hoy en día a nosotros, que nosotros preferimos hacer nuestras cosas. Hay tantos motivos que uno pone como pretexto como para no ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Entonces, inclusive acá nos dice en la parábola que llegaron hasta matar a los... ¿Cómo llegan a ese extremo, no? Que ya le voy a asociar lo que pasó, pues, bueno, cuando vino Jesús. Jesús vino a nosotros para llamarnos a la conversión, para ir al reino de Dios.
Y sin embargo, el mismo pueblo de Israel lo mataron, lo crucificaron, no le hicieron caso. Llegaron a ese extremo de matar a Jesús. Y hoy en día sucede en algunos países que prohíben predicar la palabra de Dios en las iglesias y matan a pastores, sacerdotes. Entonces, eso está sucediendo hoy en día en nuestra vida, en nuestro mundo, en la actualidad, de llegar al extremo de matar a aquellas personas que son instrumentos de Dios, que predican la palabra de Dios a través de las iglesias. Entonces, ¿cómo llegan al extremo de matarlo, no? Ahora, el rey, como se enojó tanto, dijo, vayan a los caminos e inviten a los que encuentren, a cualquiera que encuentre. Ustedes ven la imagen ahí, ¿no? O sea, imagínense ahí las personas que están en las calles y los invitan. Vengan a la boda de mi hijo. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino. Él predicaba en las sinagogas, les hablaba al pueblo de Israel y los escribas, los fariseos, iban en contra de Él, no les creían. Y sin embargo iba a las calles a hablar la palabra de Dios, predicar la conversión, y iba toda la gente pobre, el común y corriente, iban enfermos, ¿no? Seguían a Jesús. Y hoy en día, pues también, ¿no? Cuando nos invitan a las iglesias, pues las iglesias van, las personas van, los pastores van, los sacerdotes invitan a las personas y van pues todo tipo de personas, porque quieren escuchar la palabra. Y como dice acá en esta parte de la parábola, invitaron a buenos y a malos. Jesús cuando vino a predicar la palabra, vino de acá a salvarnos a nosotros, a anunciar la buena nueva. Por eso es que él llamaba prostitutas, llamaba a los pecadores, a los que cobraban impuestos, a todos ellos los llamaba. Y los fariseos, los escribas, ellos se molestaban, y decían, ¿por qué estás con los pecadores? Y eso es lo que sucede muchas veces cuando somos llamados, se invita a todas las personas, buenos y malos. ¿Y por qué también a los malos? Porque los malos, así como Jesús invitó a las prostitutas, a los que cobraban impuestos, pues obviamente se les invita a ellos porque se busca es que se conviertan, que se arrepientan de sus pecados y sigan a Jesús, sigan la palabra del Señor Jesucristo. Por eso es que se invita a todos. Y aquí en esta parte de la parábola, cuando el rey ya ve que se llenó la boda de su hijo, está contento, pero ve que hay una persona que no está vestido de boda. ¿Qué significa eso? Que a pesar que ha ido mucha gente pobre, va a la boda, pero aquí se refiere más que nada a aquella persona que aún siendo invitado a la boda, está mal vestido, está sucio, digamos, físicamente, pues la palabra lo dice así, ¿no? Y lo arroja, dice afuera, las tinieblas. Pero si nosotros nos asociamos al reino de Dios, a la actualidad, a la palabra de Dios, a la invitación, cuando se invita a la iglesia, podría ser que hay gente, digamos, que no quiere aceptar la palabra y dentro de su corazón está, digamos, rechazando, ¿no? Tiene en su corazón ese rechazo hacia la palabra de Dios y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué significa cuando dice los arroja a las tinieblas? Pues obviamente significa que es arrojado al infierno, ¿ya? Los que no quieren escuchar la palabra de Dios simplemente niegan la palabra, entonces están negando entrar al reino de Dios. Y obviamente prefieren estar en las tinieblas, prefieren irse al infierno. Y al final Jesús concluye diciendo, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Sucede eso hasta ahora, sucede cuando la pastora nos invita a muchas personas y sin embargo son pocos los que asisten. Claro que hay algunos que sí justifican realmente porque están enfermos, de viajes, etc. Pero hay muchos pues que aún invitándola una y otra vez, vienen una a las 500, a veces no vienen y así, son inconstantes. Entonces, las personas, los pastores, cumplen con esa misión de llamar a las personas, enseñarles la palabra. Pero si no quieren venir, ya es un problema de cada uno, de cada persona. Si prefiere estar en las tinieblas, es ir al reino de Dios. Así que nosotros siempre asistir al llamado, escuchar el llamado de Jesús, porque así como Jesús vino a llamarnos a la conversión y nos mataron,
Jesús nos sigue llamando todos los días. Hoy en día nos sigue llamando todos los días para ser salvados y a través de su palabra y nos invita pues a ir al reino de Dios. Porque Él nos dijo muy claramente, yo soy el camino hacia el reino de Dios. Entonces, tenemos que seguir a Jesús, sus enseñanzas, seguir sus mandamientos para poder llegar al reino de Dios. Nosotros como cristianos tenemos esa misión, tenemos ese objetivo de ir al reino de Dios y para ir al reino de Dios tenemos que seguir el camino que es Jesús, tenemos que seguir las enseñanzas de Jesús. Y yo les pido a ustedes, hermanos, pues que escuchemos la palabra de Dios y escuchemos la invitación que nos hacen para asistir a las iglesias, ¿no? Yo quisiera, vamos a ver con los hermanos que están presentes, quisiera preguntarles, ¿no? A Pat y Matías, si alguna vez han sentido el llamado de Jesús, si sienten ese llamado y si han hecho caso, han escuchado el llamado. ¿Qué me dicen sus hermanos, hermana Pat y Bueno, hermana Matías? sí, sí, hermano Alejandro, buenos días con todos. Yo sí, sí he sentido un llamado muy especial de parte de Dios, muy profundo de mi corazón. Y he sentido muchas veces que Dios me ha usado. Y le doy gracias porque Dios es grande y bueno. Y es obedecerle a Dios, más que a las cosas de este mundo, más a las personas de este mundo es a Dios primero. Gracias, hermana Patti, gracias por tu testimonio. Es verdad, o sea, el llamado de Jesús es siempre, todos los días. Nosotros tenemos que ser constantes, no solamente escucharlo de vez en cuando. O sea, eso es lo importante, ser perseverante, seguir el llamado de Jesús todos los días, mañana, tarde y noche, estar con Él, ¿no? Y siempre tener como primera prioridad a Él, porque si uno pone como primera prioridad otra cosa que no sea Jesús, que no sea la palabra de Dios, pues esa otra cosa que tú le das prioridad, ese es tu Dios. Lo estás dejando de lado el llamado de Jesús, el llamado de Dios. No sé si el hermano Matías también habrá sentido el llamado alguna vez. ¿Sientes ese llamado todos los días? ¿Qué nos Sí, puede decir pastor, el hermano Matías? buenos días hermanos, buenos días. Matías. Sí, Eh, preguntaba si había sentido el llamado alguna vez. ¿Sientes ese llamado que te hace Jesús? Esa es la pregunta. no, Todavía no sientes el llamado entonces de no, Jesús. Ya, ok. no, ¿Tú estás asistiendo a una iglesia todavía o es primera vez que entras a este grupo? sí estoy asistiendo de la pastora Liliana, pero como no he entrado muchas veces porque estaba haciendo otras cosas y no tuve tiempo de entrar y por eso como me alejé un poco de las cosas de Dios y por eso estoy entrando y, y quiero comenzar a seguir a Dios así como lo hacía antes. Ok, hermanito, sí, claro. Yo te aconsejo pues que persistas en escuchar el llamado de Jesús. Trata de asistir a las reuniones que te invita la pastora. A través de estas reuniones se predica la palabra de Dios y vas a poder comprender, entender ese llamado que Jesús nos hace todos los días. El mundo nos jala por el trabajo, por las redes sociales, ¿no? La mayoría de personas está metido en el mundo y se deja absorber por el mundo y se olvida de Dios, se olvida de Jesús, ¿no? Pero por experiencia y veo mucha gente que conozco, ¿no? Que cuando están muy bien, en el trabajo, en su vida personal, profesional, etcétera. Simplemente sienten que no necesitan a Jesús, ¿no? Pero cuando les ocurre una desgracia, alguna enfermedad, un cáncer, un tumor por ahí, un accidente, queda inválido, etcétera, etcétera, o sea, quedó sin trabajo de un momento a otro, o de repente la esposa lo abandonó, etcétera, etcétera, tantas cosas nos pueden pasar en la vida. Recién ahí sienten una necesidad de acercarse al Señor, ¿no? Porque en ese momento tienen una necesidad, están sufriendo. Normalmente sucede así, ¿no? Pero no debería ser así, porque aún estando bien, debería acercarme a Jesús y darle la gracia por lo que estoy pasando bien en ese momento en mi vida, y no solamente cuando esté mal, acercarme a Él. En las buenas y en las malas, siempre hay que estar orándole a Jesús, pidiéndole que nos ilumine con su palabra para seguir en este mundo de acuerdo a lo que Jesús nos enseña, nos ha enseñado a ser buenos cristianos con nuestras familias, con nuestros amigos, con esta sociedad. Así es que, hermanos, pues espero que esta mañana esta parábola nos sirva
para hacernos reflexionar y siempre escuchar el llamado de Jesús a la boda, que es el reino de Dios. Escuchemos a su llamado y vayamos limpios a la boda, vayamos limpios al reino de Dios en el sentido de que nuestro corazón, nuestras almas estén limpias de pecado, ¿no? Arrepintámonos de nuestros pecados, de las malas acciones que hemos hecho, de repente estoy viviendo de repente alejado de la palabra de Dios, ¿no? Tengo por ahí un vicio, algo que me ate y no lo puedo dejar, ¿no? Tantas cosas hay en este mundo que nos ata y nos aleja de Dios. Jesús mío, te pido por favor que entres en el corazón de mis hermanos presentes. Te pedimos, Señor Jesucristo, que nos des fuerzas para poder dejar las ataduras que nos impiden seguirte en tu camino, mi Señor. Tantas ataduras que nos es muy difícil a veces dejarlo. Te pido por favor, Dios mío, que a través del Espíritu Santo nos des esa fuerza para dejar esas ataduras de este mundo y poder llegar limpio al reino, a tu reino, mi Señor Jesucristo. Bendice a todos mis hermanos, protégelos, dale salud, bienestar en sus familias, a todos ellos. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanitos, por el tiempo. Espero haberos hecho reflexionar con esta parábola. Gracias, pastora, una vez más por invitarme a esta reunión. Gracias a usted, hermano Alejandro. Bendiciones a todos. Feliz día.